Más allá de la circunstancia concreta del Next Generation y de los fondos, ¿cuál cree que son las reformas imprescindibles que debe acometer España? Pues hay muchísimas, muchísimas. En primer lugar, una necesaria, imprescindible y radical reducción del gasto político. Es decir, el Estado como tal en España es una superestructura que tenemos que vaciar ya. Es decir, llevamos además, pues si la transición, el proceso de transición democrática, pero lo podemos fijar en esos 40 años que llevamos de régimen democrático. Yo creo que desde que tengo uso de razón jurídica política, llevo 20 años escuchando la necesidad de racionalizar el Estado. Nosotros en nuestro programa, Vox defiende la supresión del Estado de las autonomías. Pero hasta llegar ahí, que requería una reforma constitucional y, por tanto, un amplio apoyo del pueblo español, podemos hacer muchísimas cosas. Acabar con las duplicidades administrativas, duplicidades y triplicidades. En ocasiones nos encontramos con ámbitos competenciales donde está el ayuntamiento, está la Diputación Provincial, está la Comunidad Autónoma y el Estado. Y encima la Unión Europea, que también, efectivamente, hay que acabar con esa duplicidad. Estamos hablando de un gasto político brutal. Voy a poner el ejemplo de las elecciones de aquí de Madrid. Madrid tiene 136 diputados en la Asamblea Regional y se ha gobernado hasta ahora con 13 consejerías y eso pues lleva no sé cuántas viceconsejerías, direcciones generales y subdirecciones. Yo voy diciendo, es que hace 40 años Madrid era una diputación provincial que se gestionaba con los diputados provinciales. Entonces, hemos pasado a una superestructura que es un coste extraordinario de dinero. Eso es lo primero. Segundo, creo que es necesaria una reforma fiscal que vaya dirigida a la reducción de los tributos, de la carga fiscal sobre las empresas, sobre todo los autónomos y pequeños y medianos empresarios, pero en general sobre todo los españoles, que permita que el dinero esté en las empresas y esté en la capacidad inversora y en la capacidad productiva de los españoles. Y en tercer lugar, digo, podríamos por poner tres, yo creo que es imprescindible reestructurar, o mejor, no sé si ayudar a reestructurar toda la estructura económica. Hablamos, por ejemplo, de una España despoblada, de una España vaciada. Hay mecanismos para hacer que no haya una concentración en los grandes núcleos de Madrid y Barcelona y que haya una capacidad, porque en nuestra capacidad de producir tenemos el ejemplo de Almería y Murcia, que son un modelo de éxito a nivel de una agricultura exportadora que está generando mucho empleo, etcétera, ¿no? Pues ese modelo de llevar agua a toda España, de gestionar las infraestructuras para que las pequeñas capitales de provincia puedan también desarrollarse, generar empleo, ¿no? Yo creo que si sobre esas tres líneas pudiésemos trabajar, pondríamos que esta nación tiene una capacidad España extraordinaria, lo único que hay que activarla. Una última cuestión. El 9 de mayo, el Día de Europa, se lanza la conferencia sobre el futuro de Europa. Vox ha tenido siempre un punto de vista crítico respecto al modelo actual de Unión Europea. Bueno, en ese debate del futuro de la Unión, ¿cuál cree que tienen que ser los objetivos y también las reformas imprescindibles de esta Unión Europea? Pues esta es la gran pregunta, yo creo, ¿eh? Es la gran pregunta. Yo afronté este debate, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Parlamento Europeo, que es la que llevó la iniciativa de esta conferencia sobre el futuro de Europa, y debo decir que todo ha salido un poco viciado. Digo que ha salido viciado porque la resolución que aprueba el Parlamento Europeo no es una resolución que se apruebe como se hace habitualmente. Seguro que los que nos oyen conocen cómo funciona el Parlamento Europeo. Se nombra un ponente que hace una ponencia, a partir de ahí se introducen enmiendas por los grupos políticos y se llega a una posición de compromiso, que es la palabra clave ahí en el Parlamento Europeo. Esto no fue así. La primera reunión llegó un texto firmado y ya cerrado por el Partido Popular Europeo, el Grupo Socialista, Renew y los Verdes, y se dijo, esto es lo que hay. Y quedaron apartados nuestro grupo de conservadores y reformistas europeos, Identidad y Democracia, e incluso The Left, bueno, ahora se llama The Left, ¿no? Y este era el texto. Esto es lo que hay. Como decía, ¿no? Pues toca hoy lentejas, o las comes o las dejas. Y ya está. No hay más. No hubo posibilidad de introducir enmiendas, no hubo posibilidad
Y es un planteamiento que hace la Conferencia del Futuro de Europa donde las conclusiones ya están prefijadas, que es más Europa, una Europa más federal, una Europa que la Conferencia del Futuro de Europa acabe desembocando en una reforma de los tratados para incluir, por ejemplo, la cláusula de cambio climático, de perspectiva de género en el tratado. Pero se trata de debatir todo esto. Yo creo que la idea no está mal, pero tal como se está ejecutando va a ser un nuevo desastre, de verdad. Lo creo firmemente y con cierta pena, porque yo creo que este debate debe abrirse en España, en Italia, en Polonia, en Francia, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido con el Reino Unido, para que ese modelo de Europa federal no vaya apartando a determinados estados. Entonces, yo creo que la conferencia sobre el futuro de Europa debería ser el momento para debatir realmente, para explicar qué es el método comunitario y qué es el método de cooperación intergubernamental, que es el que desearía Vox, para fijar cuál es la posición de la Comisión, si la Comisión debe tener la exclusividad de la iniciativa legislativa, si puede haber iniciativa legislativa por los propios Estados miembros, cómo se aplica el principio de subsidiariedad, cómo puede ser que salgan prácticamente 300 o 400 normas vinculantes cada año de las instituciones de la Unión Europea y no hayan tenido ninguna de ellas el refrendo de los parlamentos nacionales. Nos encontramos, este año pasado, nos hemos encontrado con directivas comunitarias que no han sido traspuestas por 18 de 27 Estados miembros. Hombre, la Comisión debería plantearse cuál es el problema, si los Estados miembros o el problema es de haber hecho una directiva que evidentemente, como en los parlamentos de los Estados miembros no se ha trabajado, no se ha estudiado, cuando llega a los Estados miembros dice, pues esto yo no lo puedo implementar porque esto me produce problemas económicos, produce financieros, de cambio de la estructura, de perjuicio a mis trabajadores, etcétera, etcétera. Hay muchísimos temas. Y sin embargo, el planteamiento es la solución a todos nuestros males, pasa por dar más poder a la Comisión, por dar más poder al Parlamento Europeo, por reducir el poder del Consejo, por ampliar las competencias de la Unión. Las conclusiones ya están predeterminadas. Por tanto, ir a un debate donde las conclusiones están predeterminadas, como puedes comprender, poco democrático es, yo creo. ¿Qué hemos hecho en el grupo de conservadores y reformistas europeos? Pues hemos iniciado, y somos creo que el único grupo que lo ha hecho, una conferencia sobre el futuro de Europa paralela. Y llevamos ya varios eventos en todas las capitales de provincia, de las 15 delegaciones que tenemos en el Parlamento Europeo, donde se abren debates y explicamos y moderamos nuestro modelo de futuro para la Unión Europea, porque nosotros, digámoslo así, queremos salvar el proyecto. El problema es que los federalistas son los que están poniendo en riesgo el proyecto de la Unión Europea en nuestra opinión. Por ejemplo, pues en Madrid acogeremos el próximo evento, que será el 25 de junio, y es un evento extraordinario, en principio online, salvo que se liberen las restricciones, y bueno, pues tendremos invitados con parlamentarios de pues varios países, diputados nacionales de aquí de España, líderes de opinión, para abrir ese debate, porque hay muchísimas cosas que tenemos que debatir, es decir, la reducción constante de la política agrícola común en el ámbito de lo que es el presupuesto de la Unión, el que la Unión esté destinando 100.000 millones a los instrumentos de ayuda a la vecindad, cuando luego tenemos socios que no están siendo fiables. Hablo de Turquía, con ese desplante a Ursula von der Leyen, hablo de Marruecos, hablo de Argelia, no están siendo leales en el control de los flujos inmigratorios, en colaborar en el retorno voluntario de los inmigrantes ilegales. Hay muchísimos temas. Y sin embargo, parece ser que la tesis que se impone de forma manu militari es la Europa federal, y que todos los que no estemos de acuerdo con esa Europa federal automáticamente somos calificados de antieuropeístas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, Europa es mucho más que la Unión Europea. Y en segundo lugar, ¿Europa la construimos todos o solo la construye Guy Verhofstadt? Es que esta es la gran cuestión, ¿no? Entonces puede ser un buen momento para la Unión o puede ser una oportunidad perdida, en función de si hay un libre debate donde todas las opiniones se puedan manifestar con
con libertad con libertad de pensamiento, ¿no? A partir de ahí, para nosotros va a ser una buena oportunidad de explicar nuestro modelo de Europa. Eso espero, y por eso nosotros vamos a hacer este evento en Madrid, porque hay mucha desinformación y yo diría que hasta intoxicación al respecto de la posición de Vox en relación a las instituciones de la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea y la evolución de hacia dónde debe ir la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros va a ser muy importante, ¿no?, poner negro sobre blanco en nuestras posiciones. Somos un partido joven que va configurando su programa y su planteamiento y ojalá de poder contrastar en libertad con otras opciones federalistas, ¿no? Ya veremos si nos dejan acudir a los debates. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros sí le dejaremos siempre acudir, evidentemente, y nos gustará que nos informe, evidentemente, de ese acto del mes de junio, etcétera. Y una vez más, muchísimas gracias por sus opiniones y ánimo todavía, porque estamos todavía en pandemia y evidentemente hay que salir de esta crisis, ¿no? Pues sí, confiemos que cuanto antes se levanten las restricciones y pongamos toda la actividad económica en marcha con las medidas de protección, con las medidas de seguridad, vacunándose quien tenga que vacunarse, acudiendo a cuantas más vacunas mejor, que la EMA también sea, pues, tenga la mano abierta y sea ágil a poder reconocerlas, y quien se quiera vacunar que se vacune, el que no se quiera vacunar que no se vacune. Pero que lleguemos ya a esa inmunización social del 70-75% que permita realmente el modelo. Por desgracia, bien para el Reino Unido, es que hoy he visto la noticia que el Reino Unido está vacunando ya a los de 40 a 45 años. Entonces aquí aún estamos con los pensionistas, ¿no? Tenemos que aligerar esta cuestión. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Buxade. Un placer.